En honor a los puntuales, vamos a dar inicio. Teníamos más de 40 personas ya confirmadas, seguro se irán sumando conforme vamos iniciando. Mi nombre es Eduardo García Montenegro, soy el director ejecutivo de AmCham Nicaragua. Mira, muchas gracias a todos, a los expositores, a los organizadores y a todos los participantes por acompañarnos. Agradecemos en esta ocasión el patrocinio de nuestro socio Uno Nicaragua. En esta ocasión nos aliamos estratégicamente con Future Brand. Ellos son una consultora multinacional especializada en branding, es decir, en la creación de marcas fuertes y preparadas para el futuro. Poseen 22 oficinas alrededor del mundo y el portafolio de servicios que ellos ofrecen es totalmente integral. Los expositores de esta tarde son Gustavo Konisker, él es diseñador gráfico y ha trabajado en la industria desde 1982. Es miembro fundador y anterior presidente de la Asociación de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires. También forma parte del Consejo Internacional de la Asociación de Diseño Gráfico. En los últimos años, Gustavo ha liderado activamente proyectos de marca país en diferentes lugares de América Latina como Costa Rica, Argentina, Haití, Chile y Perú. Actualmente, Gustavo se desempeña como Managing Director de Future Brand Spanish Latin America, dirigiendo las 5 oficinas regionales. También nos acompaña Sebastián Leroux, nuestro otro ponente de esta tarde, es director de estrategia para Future Brand Hispanoamérica. Algunas de las industrias en las que tiene experiencia se encuentran transporte, retail, bancaria y financiera, seguridad, tecnología, alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas, en la parte farmacéutica, telecomunicaciones, entre otras. Es licenciado en publicidad, egresado de la Universidad del Pacífico en Santiago, Chile, con especialización en marketing estratégico. Además, cuenta con un máster en comunicación aplicada con mención en Engagement Marketing, un diplomado en innovación y creatividad organizacional, ambos de la Universidad del Desarrollo, diplomado en Marketing Strategy de la London School of Economics, diplomado en comunicación visual y diplomado en finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesor de diferentes posgrados en Chile. Como pudieron escuchar, tenemos excelentes referencias de nuestros expositores. Ellos desarrollarán el tema de esta tarde, que es construyendo marcas para una nueva realidad. Creemos que este tema es de mucha importancia debido a lo que estamos viviendo a nivel mundial y cómo nos tenemos que reinventar, empezando desde nuestras marcas para poder salir adelante como empresas. También tendremos un periodo de preguntas y respuestas al finalizar la exposición. Las preguntas las pueden ir realizando vía chat en cualquier momento de la presentación y nosotros luego se las leeremos a nuestros expositores. Una vez más, quiero agradecer nuevamente a nuestro socio Uno Nicaragua por su patrocinio para este webinar tan importante. Muchas gracias a ustedes por su participación y sin más preámbulos, los dejo con los expertos Gustavo y Sebastián. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación, gracias a todos los que están presentes ahora. Y bueno, no vamos a perder en todo caso más o hacerles perder más tiempo con más presentaciones, sino que simplemente vamos a ver la pantalla de Sebas. Y como el título lo indica, ya estamos hablando de una nueva realidad. En el pasado, voy a decir en un pasado que ya tiene como 5 meses o 4 meses y medio, empezamos a fines de abril con la dirección también de Guillermo González, quien es nuestro director ejecutivo para Centroamérica y que está aquí presente. Empezamos haciendo los primeros webinars que precisamente miraban hasta ahora o hasta lo que en ese momento era una situación novedosa y que nos obligaba a pensar cómo es la actitud y cómo son las reacciones que tienen que tomar las marcas en un entorno tan desconocido como el de la pandemia y sus respectivas cuarentenas y confinamientos. Hoy ya somos todos expertos en pandemia, ya somos todos grandes conocedores, en particular
Estoy yo particularmente, no solamente como experto, sino que ya también tuve COVID. Estoy en el país del mundo donde estamos compitiendo por tener la cuarentena más larga del mundo, que es Argentina. Así que imagínense que ya todos conocemos perfectamente todo lo que está ocurriéndonos alrededor. Pero sí, francamente, y ya hablando un poquito más en serio, lo del COVID no fue igual en broma, es en serio. Pero hablando ya en función de lo que nos han, o para lo que nos han convocado hoy, el mundo está hoy, por supuesto, pasando por una coyuntura muy particular y como tal está afectando a todo. En ese todo también ingresan o están contempladas las marcas y todos somos finalmente consumidores de marcas, todos somos también consumidores de productos y nos obliga como a hacer un pensamiento general por esto de lo que está ocurriendo, que es único. Y decimos lo de los 75 años porque cuando nos pusimos a pensar con el equipo cuál fue el evento anterior a este que eventualmente concitó la atención de todo el mundo como un monotema, surgió la Segunda Guerra Mundial. En el medio ha habido varios otros eventos, pero bueno, sin duda el que más ha concitado la atención de todo el mundo al mismo tiempo y que ha durado mucho naturalmente fue ese. Hoy estamos, todos quienes estamos finalmente en el medio de esta historia, estamos mirando con una perspectiva que nos permite de alguna forma establecer 3 etapas o 3 metas. La primera es el momento en el que estamos hoy, que es el del corto plazo. Nosotros no podemos de alguna forma éticamente como una marca hasta el día de hoy invitar al usuario a salir de su casa, no podemos exponer a la propia actividad que nosotros desarrollamos o que nuestros propios clientes quieran desarrollar, no les podemos pedir que salgan sin entrar en un problema de comunicación importante. Tenemos que de alguna manera que motivar mucho el canal digital, tenemos que permitir que cualquiera de nuestras actividades o trámites o requisitos, por poner un ejemplo en el caso de un banco, se puedan hacer en forma 100% digital. Esto ha sido inevitablemente un gran acelerador para una serie de transformaciones digitales que se han ido dando y que obligan a muchas empresas a mirarse y a encontrar dónde está en todo caso el impedimento como para poder seguir adelante con estos cambios. Hay una etapa 2, que es la que llamamos la del mediano plazo, en donde eventualmente con una situación ya más controlada podemos empezar a trabajar en el retorno. Lo ponemos como eventual porque eventual significa que en algún momento va a ocurrir. En algunos lugares del mundo ocurre, ya ocurrió, o está ocurriendo, o ya ha pasado prácticamente al olvido. En algunos otros, particularmente la región del mundo en la que todos habitamos ahora y que ha quedado como el foco principal de la pandemia, que es Latinoamérica, está todavía de una manera irregular ese control dándose. Y acá sí vamos a tener que, de alguna manera, hablar de la vuelta segura, ¿no? De alguna forma un punto que tiene que ver con eso, con cómo estamos mostrándonos ante nuestros clientes a través de nuestras marcas, como muy preocupados por la seguridad, la protección, y ese va a ser uno de los temas que Sebastián va a comentar. Y por último, en lo que llamamos el mundo post-COVID-19, que es el mundo post-vacuna, sí vamos a tener a un usuario que, como ponemos ahí, va a estar más libre, pero va a ser más temeroso al mismo tiempo. Será como la consecuencia o las secuelas, ya no físicas o epidemiológicas que estaremos recibiendo, sino más bien esas secuelas de comportamiento que los consumidores vamos a tener, en donde vamos a tener que trabajar de alguna manera con una nueva realidad, y esa nueva realidad va a impulsar naturalmente lo digital, teniendo en cuenta que existe lo físico, va a de alguna manera también revolucionar algo de lo que tiene que ver con la manera en la que materialmente nos vamos a relacionar con los productos. Probablemente hablemos de la higiene mucho más de lo que veníamos hablando hasta ahora. ¿Qué pasa con la mente en estos momentos? Bueno,
la incertidumbre evidentemente influye sobre la capacidad que tenemos de tomar decisiones, ya que el 95, por no decir el 99,9% de las decisiones económicas que tomamos se mueven por intuición, alegría, tristeza o miedo. Y acá aparecen estos factores como la ansiedad, el estrés, el miedo, el pánico, la frustración, la tristeza y, por supuesto, el famoso FOMO o el miedo de quedar afuera, a los cuales hay que tenerlos por lo menos en el abanico de temas a considerar. O sea, no puede quedar de lado el hecho de que cuando tengamos que comunicar, cuando tengamos que transmitir los mensajes que nuestras marcas tienen que seguir transmitiendo a nuestras audiencias, debemos por lo menos seguir trabajando con esto sobre la mesa. Luego, cuando nos vamos a mirar un poquito qué es lo que ha pasado con las ya cada vez más frecuentes investigaciones de mercado que se han ido dando a través del tiempo, a través, insisto, y perdón por la repetición, a través de la pandemia, encontramos casos, por ejemplo, como McKinsey, que nos cuenta que se han movido algunos focos en lo que tiene que ver concretamente con la mentalidad del consumidor en relación con la pandemia, y ahí vemos cómo, cuando lo vamos también analizando país por país, empezamos a darnos cuenta de cómo hay mayor cuidado en relación con la forma en la que uno maneja y gasta su dinero. Han empezado a aparecer en algunos casos con más incidencia que en otros, desviaciones del consumo natural o normal de productos para empezar a privilegiar el factor precio como uno de los factores más importantes, y eso inevitablemente ha generado una reducción en el gasto en varias categorías. Este mapa, que bien gráficamente lo plantea también, lo podemos ver, donde naturalmente veamos rosas o rojos más profundos, nos vamos a estar encontrando con disminución en algunas de las líneas. Acá tenemos varios agrupamientos de líneas de tipo de productos, y nos damos cuenta de que prácticamente la única que ha quedado completamente azul, lo cual significa que se ha mantenido en la misma línea o se ha incrementado un poco, es la de groceries, o sea, lo que podríamos denominar abarrotes o lo que tiene que ver con las compras del día a día. Y eso indudablemente ha generado en varios de los países, como ustedes ven, una reconversión en relación con qué es lo que tienen que estar ofreciendo los retailers, los puntos de venta. Eso también ha tenido repercusión en Centroamérica. Cuando miramos ya más en detalle los factores de los estudios, los resultados de los estudios, nos damos cuenta de que si vamos en el primer gráfico de arriba hacia abajo, nos vamos a dar cuenta de que principalmente la barra más gruesa de azul que pone ahí, que tiene que ver con que está muy de acuerdo la persona a la cual se le ha hecho esta pregunta, entiende que efectivamente ha tenido que ser más cuidadoso en la manera en la que gasta su dinero debido a la situación general de la economía y a las finanzas personales. Hay, por supuesto, temas que son también muy graves, como la preocupación por perder el trabajo, el impacto negativo en los ingresos, el corte directamente en muchos de los ingresos, y nuevamente vemos cómo hay una cantidad importante de barras negras que tienen que ver con campeones, entre comillas, lo digo casi irónicamente, de categorías, digamos, concretamente que tienen un decrecimiento notable, como por ejemplo la compra de vehículos o las estadías en hoteles o la compra de mobiliario. Y eso sin duda genera una disminución que la estamos viviendo todos, de la cual va a ser de a poco muy necesario ir saliendo, y digo de a poco porque lamentablemente no va a haber otra forma. Las carteras van a estar más ajustadas, esto sin duda. Vamos a tener que empezar a pensar un poco más en lo que tiene que ver con la selectividad en relación con la manera en la que empezamos a consumir. Lo que ocurre, y acá es donde le voy a dejar también la palabra a Sebastián, es que todos los que trabajamos en temas de marketing, de comercialización, de comunicación, de marcas obviamente en general, uno de los grandes o de las grandes premisas con las cuales siempre
empezamos o terminamos una charla, es, bueno, el dinero no lo es todo, no podemos centrar exclusivamente en un tema económico la definición de una compra o de la adquisición o confirmación de un servicio, de un producto, pero sí entendemos que en una situación como esta, el dinero va a pasar a tener un rol mucho más fundamental, y ahí es donde está y donde nace la creatividad. ¿Qué podemos hacer? ¿De dónde podemos encontrar cimientos sobre los cuales construir, a pesar de que vamos a tener una realidad que va a ser bastante adversa? Así que bueno, vamos a tratar de ver cómo Sebas nos explica qué pueden hacer las marcas a partir de este momento. Gracias, Gustavo. Bueno, como acaba de mencionar Gustavo, vamos a ver qué cosas están pasando, obviamente en el corto tiempo que tenemos. Vamos a intentar explicarles cómo pueden trabajar las marcas y acercarse más a sus consumidores. Y lo primero que hay que tener en cuenta, más allá de la pandemia, es que la pandemia en sí es una crisis. Y nosotros, todas las marcas, todas las personas que estamos acá, probablemente no va a ser la última ni la primera pandemia a la que vamos a estar expuestos. Y cuando pensamos en los consumidores, eso tiene, digamos, un lado más o menos positivo. ¿Y cuál es? Gustavo les dijo que hoy día están sometidos a ciertas emociones, ¿no? El miedo, la ansiedad, algunos de ellos. Pero la verdad es que cuando uno piensa en las emociones de las personas, la verdad es que estas pueden evolucionar y ser o más o menos complejas. Pero hay una gran ventaja para nosotros que somos los que manejamos las marcas y que la cantidad de emociones existentes son limitadas, ¿no? Y de hecho, las emociones, más allá de que puedan evolucionar, ¿cierto? O ser más o menos complejas, lo que realmente modifica, ¿cierto? La conducta, la actitud de una persona en algún momento determinado, es que se presentan las emociones debido al cambio de tres elementos: el entorno, la demografía y las preferencias. Estos tres elementos son los que le dan forma, finalmente, al tiempo en el que estamos viviendo. Y de hecho, si esto lo tuviésemos que llevar a un ejemplo casi que de storytelling, ¿cierto? De este concepto de la narrativa o el relato de las marcas que está tan de moda, podríamos llevarlo, por ejemplo, a Romeo y Julieta, ¿no? Romeo y Julieta, una historia de amor, de tragedia, de locura, que existe hace muchos, muchos años, y hoy día la seguimos viendo, ¿no? En películas, en libros, pero ¿qué es lo que sucede? Todas esas películas repiten la misma historia, pero con personajes distintos, en un entorno distinto, ¿cierto? Con las preferencias de sus audiencias en ese minuto determinado. Por lo tanto, estos son los elementos que nosotros tenemos que considerar, sobre todo desde el punto de vista de las marcas, cuando vamos a trabajar con las emociones y también con el lado más racional de las personas. Y aquí es donde realmente las marcas cobran importancia. Pero hoy día una marca no puede cobrar importancia desde cualquier lugar. Ya les voy a contar cómo es eso. Primero, tengo que decirles qué es una marca, ¿no? Y una marca entendida de una forma bastante sencilla, pero súper importante entenderla así, porque al final una marca es la reputación, que es la promesa, el posicionamiento, ¿no? Ese tal vez incluso que ustedes le pueden estar diciendo el propósito de la marca, cómo lo estoy cumpliendo o no, versus el desempeño percibido por sus distintas audiencias. Si ustedes prometen algo y no lo están cumpliendo a cabalidad, probablemente su reputación vaya a decaer. Y hoy día lo que más necesitamos son marcas que tengan una reputación bien construida y además se tienen que sumar con el otro componente, que es el de la identidad visual, ¿cierto? La identidad verbal, pero también la identidad experiencial, esa que permite en conjunto como identidad generar diferenciación frente a otras promesas que pueden ser algo similares y además ser consistentes también y coherentes desde el punto de vista de los mensajes y cómo estamos comunicando constantemente. Esto, ¿cierto? Que es como la base del punto de vista de las marcas, no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente hoy día en estos tiempos de crisis o en cualquier tipo de crisis que ustedes puedan tener? ¿Cierto? Ya sean sociales, políticas, de la propia empresa porque tuvo un problema con una comunidad, etcétera. Porque la verdad hoy día, las marcas que logran triunfar, que logran sobrepasar cualquier crisis y navegar por ella de buena forma y estar mejor parada post-crisis, son aquellas que entienden que la marca no pertenece únicamente al área de marketing o comunicaciones. La marca la tienen que entender como una herramienta de gestión del negocio.
La marca es aquella que determina finalmente el estilo, la forma de atender, la forma de llegar a las personas, y esto debiese expandirse a través de toda organización, a través de todas sus áreas. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿cierto? La marca, cuando empieza a trabajar como un sistema, va a permear un estilo completo sobre esa promesa, sobre esa reputación que ustedes quieren lograr, hacia todas las áreas. Y obviamente las áreas de marketing y comunicación podrán ser los guardianes de la marca, podrán ser aquellas quienes protegen la marca de cierta forma, pero recuerden que una marca no es simplemente un logo, ¿cierto? No es simplemente una comunicación masiva. Una marca es la sumatoria, ¿cierto?, de la experiencia que tienen todos sus clientes en los distintos puntos de contacto con la compañía. Y les voy a dar un ejemplo para que se entienda realmente este punto y por qué es tan importante esta invitación a que ustedes entiendan la marca como una herramienta de gestión del negocio. Imagínense, ya tuviésemos disponibles vuelos de Nicaragua a cualquier lugar del mundo, ustedes quieren viajar y resulta que compran su pasaje a través de una web, ¿cierto? La experiencia de compra fue súper buena, llegaron al aeropuerto, todo funcionó fluidamente, se suben al avión, despega a tiempo, llegan a destino, el vuelo fue perfecto, están esperando su maleta y su maleta no llegó. La verdad es que eso no es culpa del equipo de marketing ni de comunicaciones, ¿no? Pero probablemente del equipo de logística. ¿Y qué pasa ahí? Finalmente, ese error del equipo de logística impacta en la percepción que tiene esa persona que está pasando el mal rato con respecto a la experiencia que le está entregando una marca, y por lo tanto va a impactar en mi reputación, en mi relación, en mi vinculación con la marca, e incluso, ¿cierto?, en una potencial recomendación o una futura recompra, ¿no? Entonces, por eso todos los elementos, todos los engranajes que son un punto de contacto, visible o no, hacia el usuario, hacia el consumidor o la audiencia que sea, es fundamental poder manejarla y entender. Y es por eso que las marcas, como herramienta de gestión del negocio, tienen la responsabilidad hoy día de mitigar el impacto inminente de cualquier crisis en las empresas y seguir agregando valor en tiempos también de crecimiento. Entonces, la estrategia, la postura que ustedes puedan tener, las acciones que hagan, siempre tienen que estar alineadas desde el punto de vista estratégico de la marca. Obviamente, la marca responde a los objetivos del negocio. No es que la marca esté por arriba del negocio, sino que la marca le da un estilo, una forma de ser, un camino de llegar a ese objetivo final, ¿cierto?, económico que ustedes puedan tener. Estilo que, por lo demás, recuerden, no pasa únicamente por comunicaciones y marketing, sino que a través de todas las áreas, ¿no? Y eso me lleva a probablemente algo que se están preguntando, pero ¿cómo se logra hacer eso? Bueno, modelos hay muchos desde el punto de vista estratégico. Una de nuestras recomendaciones siempre, como les mencionaba, es tener los objetivos de negocio primero, obviamente con algunos KPIs, si no, la verdad es puras palabras y puros números bonitos, pero hay que estar midiendo. Debajo de eso vienen los objetivos de marketing, alineados a los objetivos del negocio, y obviamente también con KPIs, y debajo de los objetivos de marketing están los objetivos de la marca. ¿Cuáles son los objetivos de la marca? ¿Qué es lo que vamos a medir? Y cuando yo logro los KPIs de marca, eso agrega valor a los KPIs de marketing y obviamente estos a los de negocio. Debajo de los de marca, que no seguí, están los objetivos de experiencia y los objetivos creativos también. Entonces tienen como una escalera que funciona. La otra forma de hacerlo, para que tal vez, si es que no conocen ese modelo, está el Balance Scorecard, ¿no?, que es sumamente conocido, que tiene 4 grandes áreas principales. Trabajen desde esas 4 áreas pensando en que la marca tiene que permear ese estilo y esa forma de hacer las cosas en cada uno de los puntos de contacto. Pero bueno, más allá de, digamos, el modelo de cómo llevar y permear la estrategia de marca en cada uno de los puntos de contacto, todo lo que ustedes hagan lo tienen que hacer involucrándose, entendiendo y hablando en el idioma del cliente, ¿no? Y del cliente también lo pueden cambiar por sus audiencias en general. Cambien esa palabra por la audiencia que ustedes tengan. Y esto es fundamental, ¿no? Pero ¿cómo podemos involucrarnos con él? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos hablarlo? O sea, hablarle y conectarnos
directamente con él en base a la estrategia que hemos construido, en base a sus valores, en base a la personalidad, en base a los mensajes que en teoría tal vez hoy día no están haciendo efecto debido al contexto que estamos viviendo. Bueno, la verdad es que sin importar el modelo estratégico de marca, ¿cierto? Probablemente ustedes han visto modelos como el Brand Key, que es como el modelo tal vez más expandido, utilizado en muchas compañías, es bastante antiguo. Nosotros tenemos un modelo que se llama Brand Plus, y así sucesivamente pueden encontrar millones de modelos. Más allá de eso, ustedes lo que tienen que hacer es medir, entender al consumidor de verdad. Y hay 5 tipos de datos que ustedes debiesen estar buscando para actualizarse, para poder sortear cualquier crisis e incluso adelantarse varios pasos a sus competidores. Los primeros tipos de datos son datos de contexto. Estos tipos de datos en general son sumamente fáciles de conseguir, hay mucha data pública, muchos estudios que se están haciendo constantemente, y si es que no confían en eso, pueden ir a buscar, obviamente, de acuerdo al presupuesto que tengan, hacer estudios específicos sobre eso. Lo segundo tiene que ver con los datos de comportamiento de compra, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo cambió el comportamiento durante la crisis, durante los primeros días? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son los patrones de mis consumidores? Y eso también lo tengo que medir desde el punto de vista del relacionamiento con la marca. Si es que la gente ahora está en su hogar y mi marca normalmente vive fuera del hogar, ¿cómo hago para conectarme con ellos, para ser relevante y qué puedo empezar a generar, obviamente, para tener una conexión que en algún momento genere un rédito económico? Eso me lleva al cuarto tipo de datos, que son los datos de performance, que hay que relacionar al negocio con la marca. Lo que les decía, la verdad es que una marca puede ser muy linda, pero si es que no está contribuyendo al objetivo del negocio, esto es finalmente solamente estética y cosas bonitas, y eso no nos sirve, más allá que pueda ser entretenido, ¿no? Esto realmente tiene que servir al propósito del negocio. Y el quinto tipo de datos son aquellos que no son cuantitativos, como los 4 primeros, y son aquellos que hay que salir a observar, ¿cierto? Y esto se llama observación etnográfica, finalmente. Buscar esos insights, esas emociones, esas conexiones que las personas no necesariamente nos están contando, pero cuando las observamos, detectamos que ahí hay algo con lo que podemos conectar finalmente y ser mucho más útiles y estar a favor de nuestros propios clientes, nuestras propias audiencias. ¿Y por qué es tan importante ese último punto? Porque generalmente ustedes ven los 4 primeros puntos, ¿no? Que llámenlos como quieran, data analytics, business analytics, gente que habla de sus dashboards, KPIs, etcétera, etcétera. Generalmente eso está muy bien, hay que entenderlos, hay que analizarlos, pero el gran problema también de esos datos es que en general son para validar una hipótesis que tenemos, ¿no? A diferencia del quinto punto, que es, que es desde la observación, como les mencionaba, es que nosotros no vamos con hipótesis, hay que ir totalmente transparentes y honestos, ¿cierto?, hacia los consumidores y ver qué ellos están haciendo y a través del comportamiento entender esos insights que nos van a poder permitir acercarnos y obviamente conectar con todos estos otros datos que sí son cuantitativos y que nos sirven. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque hemos visto, no solamente en Nicaragua, digo, en todo Centroamérica, en toda Latinoamérica e incluso en el mundo, que hay mucha, como les decía, mucho business analytics, mucho data analytics, machine learning, ¿cierto? Inteligencia artificial, etcétera. Pero, ¿qué pasó? Que tantas marcas se sintieron atrapadas de un día para otro cuando aparece una crisis, ¿no? Está bien que tal vez no estaban tan preparados, pero uno pudo haber visto todos estos datos con anticipación, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final nosotros, las personas, cuando estamos desde el punto de vista del lado del consumidor, la sociedad, ¿no?, somos sumamente predecibles e incluso demasiado, ¿no? Tenemos patrones constantes y esto todavía se da de forma mucho más profunda en el mundo de las marcas. Recuerden que aproximadamente, no voy a decir el 100%, voy a decir un 90, 95% de la información que reciben las audiencias son informaciones que entregan las marcas, ¿no? Por ejemplo, obviamente está todo el mundo publicitario, marquetero, pero incluso las noticias que están viendo las personas en la tele o escuchando en la radio o viendo en internet, muchas veces son transmitidas a través de agencias de comunicación estratégica que trabajan para las compañías y las marcas y están trabajando, ¿cierto? O entregando información a los medios para que
pongan un punto de vista que sea más o menos similar al que uno quiso expresar. Entonces, al final, las marcas con tanta información están moldeando finalmente el mundo, están ayudando a que la gente tome decisiones buenas o malas y entender también cómo se relacionan. Aquí viene, eso sí, algo muy importante desde el punto de vista nuestro y que tiene que ver con cómo finalmente construimos a través de estos datos marcas que sean mejores y marcas que sean relevantes para las personas. Eso sí, recuerden, no perdamos nunca el foco en el cliente. Si es que nos olvidamos de él, probablemente no nos vaya tan bien. Y les voy a dar un ejemplo de pérdida de foco en el cliente. No sé todavía, no los conozco ustedes, pero hemos visto como muchas marcas, por ejemplo, en Latinoamérica, debido a la pandemia y que muchos países tuvieron que encerrarse, dijeron, bueno, transformación digital, ¿no? Algo en lo que todo el mundo venía trabajando y que de un día para otro estuvieron todos obligados a tener. Muchos negocios pasaron al mundo e-commerce, ¿no? Pero, y pensando que obviamente los iba a salvar, algunos lo han hecho muy bien, otros bastante mal, y hemos tenido también preguntas del tipo, señores, ¿por qué si es que implementamos un e-commerce sumamente bueno, tenemos buena logística, etcétera, ¿por qué todavía no logramos pasar tal vez la mitad de lo que vendíamos físicamente? Y ahí está esta pregunta de, ¿entendiste realmente a tu cliente? ¿Sabes quién es en el segmento que estás operando? Porque al final, muy lindo pasarse al mundo digital, ¿cierto? Al mundo del e-commerce, pero recuerden que hasta el año pasado, fines de 2019, esto ha aumentado un poco este año, debido obviamente a la pandemia, teníamos alrededor de un 67% solamente de la población de Latinoamérica y Caribe que tenía conexión a Internet. Y de ese 67%, un 80% tenía conexión a través de celulares, es decir, de smartphones. Pero acá viene un gran problema. ¿Acaso todas las personas, todos nuestros consumidores tienen iPhone, Samsung Galaxy o todos estos flagships de celulares que pueden existir? ¿O tienen tal vez de gama media o incluso smartphones que son mucho más lentos? La experiencia del e-commerce, la experiencia relacional también de las redes está hecho para ese tipo de dispositivos por donde se conecta la gente. Piensen que Internet no es democrático todavía. Y si le sumamos a todo eso, ¿cierto? La tasa de bancarización de Latinoamérica, que está alrededor de un 55%, es decir, estamos con índices muy lejanos de lo que podemos realizar desde el punto de vista de las ventas a nivel físico. Al menos que las marcas estén construyendo, ¿cierto? O generando facilidades para que las personas puedan estar comprando de alguna u otra forma, ¿cierto? A través de e-commerce, a través de lo digital, a través de también pedidos telefónicos, ¿no? Y que den facilidades de pago a aquellos que hoy día no tienen la capacidad también de tener alguna tarjeta o incluso ni siquiera de débito o de crédito, hoy día hay tarjetas de prepago, ¿no? O sea, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede ayudar a la gente? Es muy importante y eso era simplemente un ejemplo. Y en este periodo eso me lleva a preguntarles, ¿quién ha repensado, actualizado, cambiado su estrategia? Y con las crisis, digo, ¿no? Puede ser la pandemia, puede ser otro tipo de crisis. De hecho, les puedo dar un ejemplo en Chile, que es donde estoy ahora. Aunque no me crean, pese a tener voz de chileno, yo nací en Managua, así que soy muy cercano allá, casi que pinolero, les voy a decir. Me encanta Nicaragua, pero en Chile recién pasamos por un estallido social en octubre muy fuerte. Y ahora nos tocó la pandemia, es decir, las marcas fueron puestas a prueba en menos de 6 meses. Y en otros países de la región ha sido también bastante similar. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Cierto? Muchas marcas que quisieron repensar, actualizar o cambiar su estrategia, y en particular porque cayeron en algo que es sumamente tramposo y en algo que es una gran moda. Me imagino que todos ustedes han escuchado del propósito, ¿no? Y durante estas pandemias o durante estas crisis también sociales, el propósito es cuando de verdad tiene que reflejar lo que es la marca. Y nos dimos cuenta que muchas marcas habían trabajado propósitos más bien porque estaba de moda, más que realmente porque fuera una definición clara de vida, ¿no? Con la que se estaban comprometiendo. Y muchos propósitos decían cosas como esta. No sé si ustedes lo tienen, si no, repiénsenlo, como mejorar la vida de las personas,
muy lindo mejorar la vida de las personas, pero ¿realmente una marca puede mejorar la vida de las personas en su totalidad? Para nada, no hay que ser tan como granilocuente, ¿no? Podemos ayudar en algunas cosas, podemos simplificar otras. Por lo tanto, hay que hacer un cambio de paradigma y por eso no es que cambiemos el concepto de propósito de marca, sino que nuevamente, porque la marca es una herramienta del negocio, de gestión del negocio, hay que llevarlo a un propósito del negocio, donde ese propósito, ¿cierto? Ustedes pueden llegar a decir mejorar la vida de las personas, pero desde lo que ustedes saben hacer bien. Y eso es relevante, porque finalmente esas son las marcas que son creíbles en cualquier minuto. A nosotros nos tocó en el estallido social o incluso ahora en la pandemia ver muchas marcas que como tenían estos propósitos tan grandilocuentes, llega la pandemia y se tuvieron que quedar calladas porque no era creíble todo lo que venían haciendo. O sea, ¿realmente podía mejorar la vida de las personas? ¿Cómo las ayuda ahora? ¿Qué estoy haciendo? Y esas son cosas que las marcas tienen que entender para poder llevar adelante sus negocios y ser realmente creíbles. Entonces, al final, acá ocurren dos cosas, que en tiempos de crisis, en tiempos también de pensar en la estrategia, la elasticidad de marca y la credibilidad son fundamentales, porque pese a estar en contextos que pueden ser inciertos, ¿cierto? Obviamente la capacidad de anticiparse es clave. Si tú te adaptas, significa que de cierta forma ya vienes tarde, ¿no? Tienes que anticiparte y ojalá adelantarte a todos tus competidores. Entonces, no se trata solamente de quién es el más fuerte, se trata de la supervivencia del que supo adelantarse. Y esto trae algunas preguntas consigo. ¿Las estrategias de marca que ustedes tienen son suficientemente adaptables a un nuevo escenario? ¿Puede el propósito de marca ser una herramienta constructiva para los distintos escenarios que se le presenten? Y si se logran adelantar, ¿van a ser creíbles en este nuevo rol que ustedes definan? Y esto es fundamental porque recuerden que cambiar la estrategia, ¿cierto?, de marca y radicalmente, que lo hemos visto en algunos casos, puede ser totalmente contraproducente. ¿Por qué? Porque recuerden que las marcas se construyen a largo plazo y no por una crisis tenemos que dejar absolutamente todo lo que hayamos hecho, construido o pensado. Lo que hay que hacer cuando ustedes analizan bien al cliente, cuando ustedes lo entienden, ¿no? A través de los datos, es que ustedes tienen que ecualizar finalmente su estrategia, porque los datos hacen que una estrategia pueda ser dinámica, que pueda navegar según el contexto que sea, dando mayor relevancia o menor a un atributo del territorio o a la expresión de la marca. Por ejemplo, ustedes en su estrategia de marca probablemente tienen o pilares, o atributos, o valores, o rasgos de personalidad. Y probablemente no tienen uno de esos, tienen 3 o 4 conceptos, palabras, ciertos atributos en, no sé, los rasgos de personalidad o valores o los otros que mencioné antes. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí, con los datos, con el contexto, con lo que le está pasando al cliente, lo que ustedes tienen que hacer, obviamente, es ajustar probablemente o ecualizar qué valor, qué rasgo de personalidad es con el cual yo voy a llegar hoy día de forma prioritaria a mis audiencias. Eso no quita que los otros desaparezcan, solamente que yo les bajo el volumen. Entonces uno tiene que ir ecualizando. La única gran forma de cambiar la estrategia de marca es si es que de verdad el negocio completo está dando un giro tal vez radical, desde cómo están haciendo las cosas, desde cómo están transformando el negocio. Acuérdense que la marca está profundamente ligada a toda la organización, no es puramente comunicacional. Entonces, las marcas que usan correctamente los datos van a ser fortalecidas en tiempos de crisis y sobre todo porque la reconfiguración de estos paradigmas sociales, culturales, económicos, así como todas las tendencias emergentes durante la crisis, pueden mantenerse en algunos casos por bastante tiempo. Y eso sí, más allá de que les haya dicho el propósito, recuerden que están las 4P, apareció la quinta P del propósito y hoy día por la pandemia hay algo que estamos viendo transversalmente a todos los mercados y que en algunos toma más relevancia que otros, tiene que ver con una sexta P, si es que le decimos así, que es la P de protección, ¿no? Y es que esta nueva realidad, este nuevo mundo, ¿cierto?, de la pandemia, nos obliga a tener que promover la salud, la higiene, hay que asegurar la protección de nuestros consumidores, de nuestras personas. Nosotros hemos visto muchos mercados, por ejemplo, eh, cuando uno va al supermercado, antes la gente tocaba mucho más los productos. Hoy día
en las góndolas de supermercado, la gente está intentando tocarlas menos. ¿Y cuáles son las marcas que más se llevan? Aquellas que están cumpliendo con su promesa, aquellas que han transmitido la información de forma sencilla, que me hacen entender lo que va a pasar ahí y en que yo confío. Yo agarro el producto y me lo llevo. No tengo que estar leyendo absolutamente toda la información que está en un packaging, ¿no? Hablando desde el mundo de los supermercados, pero pueden también ser otras categorías. En definitiva, la invitación es que puedan integrar a la marca como una herramienta de gestión eficaz en pos de transformar positivamente la forma de hacer los negocios, pensando siempre en las audiencias primero. Anticipar y volverse fundamental en la vida, para la vida del futuro, ¿no? Reforzar el propósito de las marcas, conectar con el propósito, con el beneficio, expresar una visión única del mundo. Y estas cosas que les estoy diciendo son fundamentales, que la gente las entienda, porque les voy a poner un ejemplo. Imagínense que hay dos marcas de petróleo, de benzina, gasolina, ¿cierto? Que para echarle al auto. Hay una que es totalmente tradicional, como las que pueden existir hoy día, ¿no? Y que por lo tanto contamina, utiliza combustibles fósiles, obviamente, está perforando todo el mundo, etc. Y por otra parte, tienen otra marca que decide generar una promesa, generar un nuevo posicionamiento, donde va a ir por un camino mucho más sostenible y que le dice a la gente que va a hacer una transición en los próximos años, está dejando a poco los combustibles fósiles y se va a ir a temas renovables, etc. ¿Qué es lo que pasa? Más gente, más personas, más consumidores elijan a esa marca sostenible, mejor va a ser el mundo de todos. Por lo tanto, ¿cierto? Es fundamental que podamos construir marcas que estén aportando a los consumidores directamente, a sus clientes, pero también a sus comunidades, a su sociedad de forma general. Recuerden que hoy día además las marcas están viviendo una crisis de desconfianza bastante grande en el mundo, en algunos países con más fuerza que en otros, y por eso es importante pensar también en la sociedad de forma general y que ese propósito, ¿cierto?, que los va a mover, sea un propósito real que ustedes puedan defender y por el cual puedan verse guiados. Entonces, la estrategia que las marcas implementen durante la crisis y su coherencia con su posicionamiento es lo que va a definir su salud y sostenibilidad, no solamente durante el periodo de una crisis, sino que también posterior a ella. De hecho, son las marcas que más fortalecidas van a estar. En definitiva, la invitación, como les digo, no es solamente pensar en la pandemia, es pensar en cualquier crisis, siempre desde la marca como una herramienta de gestión del negocio. Y bueno, así les conté rápidamente en el tiempo que teníamos y ahora los invito a que hablemos, a que nos hagan preguntas y obviamente lo que no lleguemos a alcanzar a contestar hoy día nos pueden escribir a cualquiera de nosotros, van a estar siempre los datos y podremos contestarles después. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ambos, Sebastián y Gustavo. Quedamos abiertos para el periodo de preguntas y respuestas. Habíamos dicho que la podían enviar por chat, pero me imagino que por estar poniendo atención a tan excelente exposición, ¿verdad? Dejamos abierto también si lo quieren hacer directamente. Yo tengo una pregunta. El ejemplo que pusiste, Sebastián, de la maleta, ¿verdad? Me gustó muchísimo, pero me dio que pensar cuando mencionaste que que es importantísimo el enfoque en el cliente, ¿verdad? ¿Qué consideran ustedes que es más importante, el enfoque en el cliente o en el personal de la empresa? Mira, hay algo que es bien interesante desde ese punto de vista. Obviamente el personal de tu empresa, los colaboradores, son tus embajadores principales de la marca, siempre, ¿ya? Y de hecho, una vez escuché una frase, así que esta no es mía para nada, solamente estoy reproduciéndola y no me acuerdo de quién es. Me dijo, Sebastián, yo me doy cuenta de verdad si una marca es buena por cómo trata a sus colaboradores. Si de verdad trata bien a sus colaboradores, estoy seguro que lo que están haciendo hacia afuera
es totalmente honesto y real con su estrategia de marca. Lo que me parece bastante interesante desde el punto de vista de entender esta lógica de que una marca al final tiene que funcionar hacia todas sus audiencias, ¿no? Y donde a veces tu primer cliente es tu propio colaborador. Porque si tú tienes mal a tu colaborador y tienes una compañía, por ejemplo, que tiene que tener atención directa al cliente tuyo, ese colaborador tal vez lo haga de mala gana, ¿cierto? No cumpla con los protocolos y eso lo va a notar finalmente el consumidor final. De hecho, en este minuto con la pandemia en distintos mercados, les puedo comentar algunos ejemplos donde muchas marcas se asustaron y empezaron a echar a sus colaboradores o bajar también algunos sueldos. En algunos casos era concordado con la empresa porque de verdad no daba para más, pero querían proteger el empleo y poder tenerlos a todos. Y las marcas que se supo que sacaron a mucha gente, incluso teniendo igual la capacidad financiera, que eran empresas muy grandes de poder hacerlo, han sido sumamente castigadas desde el punto de vista de la reputación y también desde el punto de vista de las compras hoy en día. Entonces, al final, los colaboradores son esenciales también para cualquier compañía y para una marca, ya que también es un punto de contacto de cara a sus audiencias externas. Muchísimas gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta, adelante, por favor. Yo tengo una pregunta con respecto a los indicadores que estaba exponiendo, que la gente está prefiriendo, obviamente, los abarrotes, ¿verdad? Grocery con respecto a otros gastos. Esto es muy importante porque en una de las variables de los diamantes de Porter hay una amenaza sobre productos sustitutos. ¿Qué pasa cuando tienes una marca en el mercado construida y obviamente con respecto a la pregunta anterior, estás tratando muy bien a tus colaboradores, la empresa es de excelencia, ¿verdad? Para trabajar. Sin embargo, entra a un mercado, ya enfocándome en el cliente, en el cual obviamente el consumidor va a cambiar posiblemente sus preferencias de consumo, incluso a productos más baratos, ¿verdad? O productos sustitutos. Esto porque con respecto a varios de los indicadores que usted menciona, como el desempleo, familias que tenían 3 personas trabajando posiblemente solo tengan una. Entonces, con el salario de uno van a tener que mantenerse y esto va a implicar ya no andar en vehículos, sino andar, por ejemplo, en ruta. Ya no va a consumir cierto producto y buscar uno sustituto más barato. La clave, gracias por la pregunta. La clave en ese caso, y es simplemente una de las tantas alternativas u opciones que a nivel de marketing o de mercadotecnia y de, por supuesto, comunicación se pueden ir dando, una de las alternativas podría ser crear marcas B, plantear una marca específica que se dedique a un segmento o en un formato determinado, pero que cuente con el respaldo de la marca principal, aparecer de pronto con opciones económicas en cuanto a formato, en cuanto a tipo de envase, por si se trata de un producto justamente del área de abarrotes o groceries. Pero sin duda a eso nos referimos con la nueva normalidad, o sea, hay una realidad nueva que va a implicar bajar un poco, desinflar un poco ciertos profits, incluso ciertos markups, y eso inevitablemente va a tener un impacto sobre los negocios. Hay como volúmenes que se han disminuido, que los hemos visto en parte en estos charts o en parte en lo que hemos visto, no solamente derrumbe de las bolsas, sino también lo que son derrumbes de los productos brutos que han hecho o han generado retrocesos de años, ¿no? Con lo cual, sin duda va a ser desafiante, va a ser necesario creativamente pensar en cómo hacer para poder darle batalla desde lo que es el trabajo de la construcción de marcas a lo que son los newcomers. Nos hacían hace poco, me hacían a mí en realidad una pregunta en estos días en relación con lo que es el mundo del turismo, y uno de los comentarios que yo hice es que en esta nueva normalidad en la cual los turistas, por ejemplo, van a empezar a requerir cosas como la sexta P a la que se refería Sebastián, la verdad es que hay oportunidades para rescatar lo que fue el pasado que sirvió para construir y para darle cimiento a las marcas
que van a tener la posibilidad en todo caso de seguir acompañando a los turistas, en este caso, en la nueva normalidad. Yo creo que eso se puede extender a varios de los campos de acción del comercio. Esto es tratar de mostrarse como que a lo largo de tanto tiempo que hemos venido construyendo un camino juntos, ahora lo vamos a seguir construyendo de esta forma, analizando cuáles pueden ser los nuevos formatos, como decía antes, de presentación, las nuevas maneras de ayudar al consumidor a tratar de cumplir con sus necesidades o cubrir sus necesidades, pero no dejando la posibilidad de estar con una marca que le da confianza a su lado. De hecho, para complementar un poco la respuesta de Gustavo y darte también otras alternativas, porque una alternativa, como él te decía, son formatos o crear una marca de menor valor, tal vez endosada por esta marca, digamos, principal. Recordemos algo que también estuvo al comienzo de la presentación, y es que hoy día la mayor parte de los consumidores, y tal vez esto nos incluye a todos, somos cazadores de precio, ¿no? Como debido a esta incertidumbre. Estemos o no estemos con trabajo, más cazadores de precios somos. Pero al mismo tiempo, las personas, ¿cierto?, están ahorrando en muchas cosas para poder seguirse dando un gusto o un lujo en las marcas con las cuales siempre han tenido preferencia. Y ahí es muy importante cómo ustedes se han posicionado y cómo han ido construyendo. Y te voy a dar un KPI que es sumamente sencillo y que puede ser muy interesante para ver qué tan preparados están ustedes con respecto a cualquier crisis, ¿cierto? Y sobre todo contra los sustitutos. Y es si es que es simplemente medir la elasticidad de la demanda de tu marca, ¿no? Hemos hecho test donde nosotros subimos de precio algunos productos de algunas marcas y la verdad es que no pasa nada. Y en la competencia suben un punto y se les cae totalmente, digamos, la demanda. Entonces, realmente esos mismos indicadores que a veces son de venta, ¿cierto? Tienes que cruzarlos con la marca porque te indican, ¿cierto?, ese posicionamiento. Si es que has logrado construirte de forma sólida frente a estos, como tú decías, nuevos entrantes o sustitutos que podrían llegar a ser una amenaza. Sí, muchas gracias. No sé si alguien tiene más preguntas. Parece que no. Las exposiciones fueron muy claras, ¿verdad? Les agradecemos nuevamente en nombre de AmCham Nicaragua, de todos sus socios, de los participantes, el haber compartido esta charla con nosotros. Sé que fue muy útil para todos los que la escuchamos. Se estaba grabando la charla y veremos cómo podemos hacer más webinars junto con ustedes, porque se nota el profesionalismo y el conocimiento que tienen sobre lo que están hablando. Les agradezco nuevamente, le agradezco a nuestro patrocinador del día de hoy, la empresa 1, ¿verdad?, socia de AmCham Nicaragua. Y si no hay más preguntas, pues solo agradecerles a los presentadores y a los participantes. Muchísimas gracias. Bueno, Eduardo, muy amables. También de nuestro lado, tanto en nombre de Sebastián, de Guillermo González y en el mío propio, también agradecerte a ti, agradecer a Margarita Rojas, también de AmCham, por la colaboración prestada. Y bueno, desde ya vamos a estar enviando, bueno, junto con ustedes, obviamente, la grabación de la charla para que en todo caso, si les quedó algún tema pendiente, lo puedan revisar. Y bueno, por supuesto también, como bien dijo Sebas, a disposición como siempre. Y bueno, muchos éxitos, ánimos y a ver cómo seguimos adelante con fe. Perfecto. Y creatividad. Gracias. Se cuidan todos. Igualmente. Seguro. Muy bien. Chao, suerte. Muchas gracias. Gracias.